Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Pueden ponerse cómodos. Vamos a estar meditando un tema muy interesante, el cual hemos venido hablando, de la posición del creyente en Cristo. De eso hemos venido hablando durante todo este mes, de la posición que tiene el creyente en Cristo, la posición del creyente en Cristo. Si usted tiene una Biblia, vamos a abrirla y vamos a leer la palabra del Señor en Efesios, capítulo 2, versículo 9. Bueno, vamos a leer mientras tanto la palabra del Señor. Ustedes que tienen Biblia, vamos a leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, desde el versículo 6 en adelante dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lean ustedes el 7, Efesios capítulo 2, versículo 7. Dice el siguiente versículo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a hacer un recorderis de eso que ustedes han aprendido en el transcurso del mes. A ver, ¿qué recuerdan de la posición del creyente en Cristo? A ver, ¿qué tienen presente de eso que hemos aprendido los domingos? Hemos venido hablando temas tan interesantes como es el tema de la posición del creyente en Cristo, que estamos sentados en Cristo, que estamos vivificados en Cristo. Alguien que me diga qué recuerda de eso. Que somos redimidos, justificados y santificados. Esta obra tan maravillosa, o esto, es resultado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos sido redimidos, hemos sido justificados, ¿sí? Porque había una ley que era contraria a cada uno de nosotros, había una ley que nos acusaba y necesitamos a alguien que nos justificara o que nos declarara justos delante de Dios. ¿Y cómo nos justificamos nosotros? No como lo hacemos aquí los seres humanos, que tratamos de poner excusas. Ante Dios no hay excusas. Necesitamos un sacrificio perfecto, y era el sacrificio de Cristo en la cruz. Y de esa manera nos justificamos y Dios hace esa obra a favor de nosotros. Ahora sí, la posición del creyente en Cristo. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar, tenemos un lugar de posición. Eso es lo que indica el sentarnos en Cristo, un lugar de posición, un lugar de privilegio que Cristo nos ha dado. Ahora miren, hablando de la imagen, dice ahí, crucificados con Cristo. Fuimos crucificados con Cristo. Fuimos sepultados con Cristo y fuimos sentados con el Señor Jesucristo en ese lugar de privilegio. ¿Qué significa el estar sentado con Cristo? ¿Qué significa eso, el estar sentado con Cristo? Significa que Cristo compartió su silla de autoridad, su posición de privilegio como hijo de Dios junto con nosotros. Eso es lo que significa el estar sentado con Cristo. Cristo compartiendo su silla de autoridad para que nosotros gocemos de ese mismo privilegio de estar junto a Él. Qué interesante
Qué interesante que esto simplemente se logra por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros tenemos la posición de estar sentados juntos con Cristo, junto con Cristo. Y hoy día el evangelio posmoderno, si usted escucha, hay iglesias cristianas que quieren vender posiciones, ¿sí? ¿Qué día escuchaba uno que están vendiendo lugares en el cielo? No, nosotros no necesitamos comprar lugares en el cielo, no necesitamos comprar una posición, porque Cristo ya nos la ha dado. Estamos sentados desde antes de la fundación del mundo en ese lugar de privilegio. Es un privilegio para nosotros como hijos de Dios. Eso es lo que significa el estar sentado con Cristo, gozar de ese mismo privilegio que tiene el Señor Jesucristo. ¿Cómo entender la posición del creyente en Cristo? Bueno, hemos hablado qué es sentar, pero ahora, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo asimilo yo eso que la palabra del Señor me viene hablando? Primero, ¿qué es el resultado de la obra de Cristo en la cruz? No es resultado mío. El hecho de que yo esté sentado con Cristo no es por las buenas obras que yo haga. No es porque yo soy más espiritual que otro, no. Eso es resultado de la obra de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Lo segundo, ¿cómo entendemos esa posición del creyente en Cristo? Que es una posición perfecta. No hay otra posición, no hay una posición mejor. ¿Por qué? Porque ese es el único puesto que nosotros tenemos. La única posición mejor es estar sentado al lado de Cristo. Nosotros muchas veces nos deleitamos o nos jactamos, por ejemplo, en el programa radial que nosotros tenemos los sábados. ¿Qué día? Hace aproximadamente unos 3 meses, compartíamos con el gobernador ahí mismo en la mesa de trabajo, con el hermano Alejandro, y yo me sentía contento y feliz de tener al gobernador al lado. Hasta me tomé una foto con él. Sí, yo contento de compartir silla con él. Pero, ¿qué mejor que estar compartiendo ese asiento con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo nos hace sentir eso a nosotros? Contentos, ¿cierto? Satisfechos. Nos hace sentir tranquilos. Y sobre todo, orgullosos. ¿Sí? Si nos enorgullecemos o nos sentimos felices de tener a una persona, bueno, quizás ustedes no se sentirían felices de tener al presidente de Venezuela acá, ¿cierto? Sentado al lado de ustedes. Pero sí a otra persona, ¿cierto? Nos sentiríamos quizás que tenga un rango político, que tenga un rango militar, nos sentiríamos contentos. Pero al estar al lado de Cristo, esto debe llenarnos de seguridad, debe llenarnos de tranquilidad y sobre todo de orgullo. ¿Por qué? Porque estamos sentados con Cristo y es una posición perfecta. No hay una posición que se iguale a la posición que yo tengo en Cristo, sentado con Cristo. Eso es lo que la palabra del Señor me viene hablando. ¿Cómo entender la posición del creyente en Cristo? Que está basada totalmente en la gracia de Dios. Solamente la gracia soberana del Señor me hace sentar en ese lugar de privilegio. Yo no merezco nada de eso. Nadie merece estar sentado al lado de Dios, porque por naturaleza somos pecadores. Pero Dios en su sola y soberana voluntad nos ha sentado con Cristo. ¿Seguimos? Bueno, miren, tu triple posición en Cristo. La triple posición en Cristo, bueno, ahí no se ve mucho. Habla de que somos muertos en pecados y hemos muerto también con Cristo. ¿Sí? Ahora, después de la muerte con Cristo en la cruz, pasamos a resucitar con Cristo. Cristo resucitó, nosotros también posicionalmente, hemos venido hablando de la posición del creyente en Cristo, posicionalmente ya somos resucitados con Cristo y ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, sentados con Cristo en esos lugares celestiales. Avanzamos porque no se ve mucho esa diapositiva. Somos hechos en Cristo, y aquí es donde vamos a hacer énfasis en esta mañana. Hicimos el recorderio de que estamos sentados en Cristo, pero ahora somos hechura de Cristo. Dice el versículo de Efesios, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esto es lo interesante. Somos hechos o somos hechuras de Cristo, ¿sí? Porque somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo las practiquemos. Eso es lo que indica de que somos hechura. Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha rescatado, nos ha redimido y nos ha hecho sus hijos. ¿Para qué? Con un propósito específico. ¿Cuál es el propósito específico? Para que vivamos y ejecutemos las obras las cuales Dios ha preparado de antemano. Miren lo que dice ahí. Bueno, somos hechos en Cristo. ¿Por qué?
Recordemos que dice Génesis, capítulo 1, versículo 26. ¿Recuerdan que dice Génesis? Vamos a la Biblia. Eso es lo que viene hablando el principio, ¿sí? El libro de Génesis, cuando habla de la creación, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Pero dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El término hebreo que connota esto es el demut y el selen de Dios, es decir, somos una réplica moral y espiritual de Dios. Somos una réplica moral y espiritual de Dios. Ahora, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Pero qué hace? El hombre desobedece a Dios. Ahora, no está, quizás esa imagen y semejanza de Dios no fue afectada, pero la naturaleza humana fue afectada por el pecado. Y por eso cuando usted ya va a Romanos capítulo 5, ya dice que hay una imagen y semejanza, que el hombre por naturaleza tiende al pecado, y ahora ya no, por naturaleza es semejanza de Adán, y necesitamos ahora tener una nueva hechura que debe ser en semejanza a Cristo, ¿sí? La primera naturaleza, somos pecadores, ¿sí? Por naturaleza somos pecadores y tenemos esa naturaleza adámica o esa naturaleza pecadora. Pero ¿qué hace Cristo? Él viene, muere para darnos una nueva vida, para hacernos nuevos, para hacernos nuevas criaturas, porque por naturaleza somos depravados, somos pecadores y necesitamos que Cristo nos rescate. ¿Avanzamos? Ahora, ¿qué connota el estar hecho en Cristo? ¿Qué connota eso que dice la Escritura? Porque somos hechura suya, ¿sí? La hechura enfatiza una obra ya realizada. Esto es un pretérito, un pasado. Ya somos hechura en Cristo, ya realizada, que tiene la forma y las características de su autor. ¿Quién nos ha creado a nosotros? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, es decir, que nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si somos hechura suya y ya vivimos, tenemos una nueva vida, porque esto lo hemos hablado, que Él nos ha dado vida, ¿cuándo? Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Estabais ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora nos ha hecho sus hijos, y nosotros tenemos esas mismas características del Señor Jesucristo. Y como tenemos esas mismas características del Señor, debemos vivir y actuar como Él actuó. Es decir, que nosotros debemos seguir su ejemplo. Entonces, ahí dice la imagen, ¿dónde estás tú? ¿En Adán o en Cristo? ¿Estamos viviendo o deleitándonos en nuestra naturaleza pecaminosa, o ya estamos en Cristo, esa posición, sentados con Cristo? En Adán, el hombre por naturaleza es pecador. En Cristo ya posicionalmente estamos sentados con Él y vamos a reinar con Él. Entonces es interesante que nosotros miremos que nuestro pasado, que nuestro presente y que nuestro futuro salvífico solo dependen de el Señor Jesucristo, de esa obra tan maravillosa que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Avanzamos. Bueno, miren, este versículo es muy interesante y todos lo sabemos, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es lo que connota que somos hechuras suyas, que somos hechos en Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron a un lado, las cosas viejas pasaron. Ahora, en el presente, todas son hechas nuevas. Y esto nos lleva a analizar nuestra vida. Bueno, si yo soy hecho en Cristo, si posicionalmente estoy sentado con Cristo, ¿cómo estoy actuando yo? ¿Estoy viviendo como Cristo o como ese lugar de privilegio lo merece, ¿sí? Lo ostenta? Voy a ilustrarles de esta manera. A mí siempre me gustan las ilustraciones. Vamos a ilustrarlo, a ver, con el presidente de Colombia, ¿sí? Con el presidente de Colombia. Vamos a ilustrar que él está sentado ahí, bueno, él es el presidente, autoridad, ¿sí? Cierto, él es la autoridad de nuestro país. Ahora,
¿Qué sucedería si usted ve al presidente? Quizás, bueno, nosotros estuvimos por ahí en un cumpleaños y encontró usted al presidente ahí afuera del Casablanca borracho. ¿Qué pasaría? ¿Qué diría usted? ¿Qué pensaría? O que viera por allá al presidente entrando a un lugar que está prohibido, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, claro, a un prostíbulo, ¿sí? ¿Qué pensaría usted de nuestro presidente? ¿Sí? ¿Qué pensarían? Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? Un mal ejemplo, ¿cierto? Un mal ejemplo. ¿De qué otra manera podríamos nosotros? Bueno, que él está haciendo cosas malas, ¿sí? Es un mal ejemplo para el país y es simplemente una autoridad humana. Ahora, nosotros somos una autoridad espiritual. Estamos sentados al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso debemos dar ¿qué? Buen ejemplo, debemos vivir para agradarle a Dios. Y eso es lo que connota estar sentado con Cristo. Él nos ha dado vida y dice que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas que dan un buen ejemplo, que viven y que ponen en práctica la palabra del Señor. Que las cosas viejas pasaron, que si algún tiempo usted hizo eso, ya no lo va a practicar. ¿Por qué? Porque todas las cosas que usted hace ahora, las hace para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y teniendo presente de que usted tiene una nueva posición, de que usted es hijo y es siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso es que usted muchas veces escucha a personas que dicen, pero es que él dice ser evangélico y mire cómo anda, mire cómo actúa. ¿Por qué? Porque ya usted tiene una nueva posición y todo el mundo, es decir, que usted está en ojos de todo el mundo. ¿Por qué? Por esa nueva posición. Entonces recuerde que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa el estar hecho en Cristo? ¿Sí? El ser una nueva criatura o ser una nueva criatura, es el mismo término. Ser un nuevo hombre. Esto es lo que connota la palabra del Señor, que usted sea un nuevo hombre, que usted sea una nueva mujer, que dé ejemplo a la sociedad, porque usted está hecho en Cristo. Ya tiene esa posición de ser creado por el Señor Jesucristo como una nueva criatura, un hombre nuevo en unión con Cristo, que está unido, que está ligado a Cristo, que camina con Cristo, que anda con Cristo, sí, que tiene una relación de comunión con Cristo, tiene esa cercanía con el Señor Jesucristo, está en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ya usted es creado por Él. Miren lo que dice esa imagen. La nueva vida en Cristo te impulsa a vivir diferente. La nueva vida en Cristo, esa nueva posición que nosotros tenemos en Cristo, nos impulsa a vivir diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos lo que hacen las personas del montón, no vamos a disfrutar de esa nueva posición que tenemos. No vamos a disfrutar de ese estado, de esa libertad que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque usted, bueno, como dicen los muchachos, yo compartía con los muchachos que día, algunos dicen que la libertad es hacer y deshacer. No, es que yo creo que la libertad es darme gusto, deleitarme. Si eso no es la libertad, ¿por qué? Porque usted está siendo esclavo de su propia carne y está siendo esclavo del diablo, ¿sí? Eso es. Y entonces usted no disfruta. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos una nueva posición en Cristo, cuando nosotros entendemos eso, nos lleva a vivir de una manera diferente. Ya no vivimos en esclavitud, sino que vivimos en libertad. Esa libertad que Cristo nos ha dado. Y esa libertad es para disfrutarla, ¿sí? A mí me gusta las obras sociales y todo eso, visitar enfermos e ir a las cárceles. Hace aproximadamente 2 años y medio, visitaba un preso y él me decía, usted aproveche su libertad. ¿Cuánto quisiera yo al menos salir y comerme un helado? Porque allá no tienen esa misma libertad que si usted quiere salir ahorita se compra una paleta, ¿sí? Y esa es la libertad que tiene el ser humano. Ahora la libertad en Cristo es disfrútela. Entienda que usted está sentado en un lugar de privilegio, que usted es un buen ejemplo para la sociedad. Aproveche eso, aproveche ese lugar de posición que usted tiene. Aproveche que usted está sentado en Cristo, de que usted tiene a Cristo en su corazón y disfrute de esa libertad que el Señor nos ha dado. Amén. Eso es lo que debemos hacer, disfrutar, entender eso. ¿Qué beneficio se recibe al ser hecho en Cristo? El ser hecho en Cristo, el ser una nueva
criatura. ¿Qué beneficios recibimos nosotros? ¿Qué beneficios disfrutamos? El primer beneficio que nosotros disfrutamos al ser una nueva criatura o al ser hecho en Cristo es el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Por favor, colabórenme todos leyendo ese versículo. ¿Se entendió? ¿Creen que lo podemos hacer mejor? Vamos a hacerlo mejor entonces. Leámoslo nuevamente. Pero porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, ¿qué beneficio se recibe al ser hecho una nueva criatura o al ser hecho en Cristo? El recibir la vida eterna. ¿Qué beneficios disfrutamos nosotros? Primero, el discernimiento espiritual. Dice la Escritura que el hombre natural o el hombre que no tiene a Dios no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no les han dicho a ustedes, bueno, ustedes los evangélicos son locos. ¿A cuánto le han dicho eso? A mí me lo han dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente que no tiene a Dios, las cosas espirituales le son locura porque no tienen el discernimiento espiritual. Dice la Escritura que a ellos les parece les parece raro que nosotros no corramos con ellos el mismo desenfreno, que nosotros no hagamos las mismas cosas que ellos hacen. A ellos les parece raro eso, les parece anticuado de que nosotros no hagamos lo que ellos hacen. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos el discernimiento espiritual. ¿Por causa de qué? De que tenemos al Espíritu Santo de Dios y de que somos hechos nuevas criaturas. Entonces dice que las cosas espirituales se han de discernir porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Solo los que tienen el Espíritu Santo pueden discernir las cosas espirituales. Y para las personas nuevas que han llegado, que debemos entender esto, el Espíritu Santo lo tiene todo aquel que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque muchos creen que tener el Espíritu Santo es brincar, ¿sí? Que algunos creen que tener el Espíritu Santo es decir, Rambo saca la bazooka y Batman y su batimóvil y que yo no sé qué. No, eso no es tener el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo es vivir conforme a la Escritura, aceptar a Cristo en nuestro corazón y Él empieza a reinar en nuestra vida y empieza a guiarnos y a tomar el control de nuestra vida. Eso es la persona que tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos el Espíritu Santo apenas creemos. Eso es una obra momentánea. Recuerden que el Señor Jesucristo dejó dicho, bueno, yo me voy, pero dejaré a otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Entonces, cuando yo creo en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a morar en mí para siempre. Y ahora Él empieza a darme ese discernimiento espiritual. A la luz de la Escritura, yo sé qué debo hacer y qué no debo hacer. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Sigue diciendo, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Ustedes tienen la mente de Cristo. Por eso ustedes tienen ese lugar de privilegio, porque ustedes están sentados con Cristo y deben disfrutar de ese beneficio que es discernir espiritualmente. ¿Qué beneficio se recibe al ser hecho en Cristo? Ser un hombre semejante a Cristo. Dice Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el versículo 12 dice, y vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es decir, que el beneficio que yo recibo al ser una nueva criatura es ser un hombre semejante a Cristo, revestirme del nuevo. Esa es la idea, revestirme del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, del que nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Qué dice? Se va renovando hasta un conocimiento pleno, hasta que lleguemos a la plenitud
de Cristo. Y hay otro mandato, ahí dice, revestirnos y vestirnos, pues como escogidos de Dios. Me gusta mucho este versículo, porque la idea de vestirse es hacer evidente, es hacer evidente. ¿Por qué nosotros no salimos desnudos a la calle? ¿Por qué? Porque mostraríamos nuestra vergüenza. Y la idea de vestirnos es hacer evidente algo, una prenda, para cubrir otra cosa, para cubrir algo más. Entonces, si nosotros nos vestimos de Dios, quizás vamos a evidenciar, vamos a mostrar, no quizás, debemos evidenciar, porque el mandato es vestidos, pues como escogidos ¿de quién? ¿Dios nos ha escogido a nosotros? ¿Nos ha escogido o no nos ha escogido Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha escogido y ahora el mandato que tenemos nosotros o la responsabilidad es vestirnos como esos escogidos de Dios que son santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, que seamos personas semejantes a Cristo. Ese es uno de los beneficios de ser una nueva criatura. Otro beneficio que se recibe al ser hecho en Cristo, al ser una nueva criatura, es ser un hombre con un carácter justo, un hombre o una mujer con el carácter justo. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, y vestidos del nuevo, nuevamente, y vestidos del nuevo, hagan evidente ese nuevo hombre, no lo escondan, que sea visible a las demás personas, que su carácter cristiano, que ese vestimiento, esa nueva criatura la hagan visible. Dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia, santidad y en la verdad. Ese es el nuevo hombre. Ahí da las características, el carácter justo, carácter santo y un carácter verdadero, un carácter de verdad. Esto es los beneficios que nosotros recibimos al ser una nueva criatura. Tener un carácter justo, santo y verdadero. Ahora esto debe hacerse evidente en nuestra vida. Dios lo hace y nosotros simplemente debemos cumplir con esa responsabilidad que es hacerlo evidente o mostrarlo a las demás personas. Ser un nuevo hombre. Otro beneficio de ser una nueva criatura es ser un nuevo hombre, vivificado con la operación divina, es decir, con la energía y el control que Dios ejerce, el control soberano en la vida de cada uno de nosotros. Dice, y Él os dio vida. El término dar vida es que Él nos energiza. ¿Sí? Dios nos ha dado esa vida, vivificado con la operación divina. Somos unas nuevas criaturas porque Dios es quien nos controla, nos da energía y nos mantiene controlado. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es decir, que somos un nuevo hombre, que gozamos de estos privilegios que Dios nos ha dado, ¿sí? Que Él nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos en esos delitos y pecados. Dios nos ha dado este privilegio de ser unas nuevas criaturas. Pero los privilegios, siempre lo he dicho, demandan consigo responsabilidades. Entonces, ¿cuál es el propósito de ser una nueva criatura en Cristo, de ser hecho en Cristo? Todo esto tiene un propósito específico. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el propósito de ser una nueva criatura es ejecutar las obras que Dios tiene preparadas de antemano. Así que eso es lo que Dios ha estipulado. Me ha hecho una nueva criatura, me ha rescatado, me ha justificado, me ha perdonado para que yo ponga en práctica esas buenas obras que Él ha estipulado de antemano, para que usted y yo las practiquemos. Esa es la responsabilidad. El privilegio lo tengo yo, pero también los privilegios demandan consigo responsabilidades. Es decir, que eso se haga evidente de que yo soy una nueva criatura que ejecuto las obras que Dios tiene preparadas. Es andar en las obras de Dios. Es decir, que mi vida gire en torno a Dios. Todo lo que yo haga, sea de palabra o de hecho, debe girar en torno a Dios, porque soy una nueva criatura. Vamos a ilustrarlo. Si usted tiene un trabajo, un empleo, usted siempre trata de hacer las cosas para agradar a su patrón, ¿cierto? ¿Sí?
toda su vida, quizás 8 horas al día, giran en torno a eso, a agradar y hacer las cosas que su patrón le delega. Ahora en la parte espiritual no son 8 horas. ¿Cuántos son? ¿Cuánto tiempo? 5 horas. 2. Mientras estoy en la iglesia el domingo. No. 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es lo que debemos nosotros tener presente. Que Dios me ha hecho una nueva criatura, me ha hecho su hijo con un propósito, que yo todo lo que haga, todo lo que ejecute, todo lo que tenga que hacer, lo haga para agradarle a Él. 24 horas al día, 7 días a la semana. No es el domingo que estoy aquí en la iglesia y cuando salgo hago otras cosas. No, siempre tener presente que Dios nos ha hecho unas nuevas criaturas con el propósito de hacer las obras que Él ha estipulado, que nosotros pongamos en práctica. Ahora, la responsabilidad de la nueva criatura, ¿sí? De ser una nueva criatura. Tenemos una responsabilidad. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22, dice de la manera siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La idea de despojarse es hacer esto, ¿sí? Esa es la idea de despojarse, quitarse de encima. Esa es la idea, despojarse, ¿sí? Quitarse de encima. Bueno, ahora me descompuse el cuello. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad de una nueva criatura es quitar de nosotros ese viejo hombre. ¿Cómo lo quitamos nosotros? No poniendo en práctica ni haciendo las cosas que a la naturaleza carnal le gusta hacer. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, ustedes saben más que yo qué era lo que ustedes practicaban. Esa pasada manera de vivir, dice, despójense, quítense de ustedes esa pasada manera de vivir del viejo hombre que está viciada. La idea de un vicio, ¿qué es la idea de un vicio? ¿Sí? Una persona que, bueno, nosotros decimos una persona que consume drogas es viciosa. ¿Por qué le decimos que es viciosa? ¿O qué entienden ustedes por vicio? A ver, nosotros muchas veces usamos ese término, pero a ver, ¿qué connota o qué viene a nuestra mente? Hermano Yamel, cuando usted habla de un vicio, ¿qué se le viene a la mente? Una costumbre continua, eso es. Miren, el viejo hombre tiene una costumbre continua de satisfacerse a sí mismo, de darse deleite, autosatisfacerse, eso es. Entonces, la responsabilidad de una nueva criatura, la responsabilidad suya y la responsabilidad mía es despojarme de esos vicios, de esas prácticas continuas pecaminosas, ¿sí? Del viejo hombre que está viciado, que constantemente quiere hacer lo mismo conforme a los deseos engañosos. Los deseos carnales, esas cosas son engañosas. Al parecer, al principio son agradables, pero traen graves consecuencias a la vida del ser humano. Por eso la palabra del Señor es muy clara y es edificante para cada uno de nosotros. Y esa es la responsabilidad. Tenemos un privilegio de ser hijos de Dios, pero también tenemos una responsabilidad como nuevas criaturas, despojarnos de esas cosas que a Dios no le agradan. El versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, no se queden quietos. Si ustedes son nuevas criaturas, tienen una responsabilidad. Despójense del viejo hombre, pero no se queden simplemente despojados, sino empiecen ustedes a renovarse en el espíritu de su mente. ¿Cómo renovamos nosotros nuestra mente? A la luz de la Escritura. Empezamos nosotros a aprender de la palabra, y no simplemente aprender, sino a practicarla, a renovar nuestra mente, porque nuestra mente, por nuestra naturaleza pecaminosa, está dañada, está corrompida. Por naturaleza somos malos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? La responsabilidad que tenemos como nuevas criaturas es renovarnos en el espíritu de nuestra mente, es decir, poner en práctica la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que esa naturaleza pecaminosa no se haga evidente, sino que quede a un lado, ¿sí? Que nos despojemos de ella, que nos la quitemos de encima, que no se apodere de nosotros, sino que quede a un lado. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ahora, ¿qué otra responsabilidad tenemos? Disfrutar el privilegio de esta nueva creación. De esta nueva creación. ¿Cuál es esa nueva creación? Porque según el hombre interior,
me deleito en la ley de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios y conociendo cada día más de ella. Ese es disfrutar el privilegio de ser una nueva criatura. Según el hombre interior, deleitarnos en la ley de Dios, deleitarnos en los principios que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Nos despojamos del viejo hombre y empezamos a revestirnos de ese nuevo hombre que se deleita en la ley de Dios. La idea de deleitarse es darse gusto, ¿sí? Como cuando usted va a un restaurante y pide su plato favorito. Sí, antes de que lo traigan ya usted está en su mente deleitándose, ¿sí? Ya usted quiere esa pechuga a la plancha, qué rica, ¿cierto? Sí, deleitándose en la mente. Igualmente es la parte espiritual. El hombre espiritual debe deleitarse en la palabra del Señor, es decir, que lo haga con gusto, que le saque lo más provechoso a ella. Eso es disfrutar de ese privilegio, que nosotros nos despojemos del viejo hombre, que dejemos a un lado esa naturaleza pecaminosa, esas cosas que a Dios no le agrada, y empecemos a vivir y a cumplir con nuestra responsabilidad que el Señor ha estipulado como nuevas criaturas. Nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha hecho su hijo, nos ha dado tantos privilegios, pero esos privilegios demandan consigo responsabilidades que la podemos resumir en obediencia a Dios. Seamos obedientes al Señor, seamos obedientes a su palabra y disfrutaremos de ser hechos nuevas criaturas. Entonces el ser hechos en Cristo nos motiva a disfrutar de la relación con Dios. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. Mis amados hermanos, es un reto para nosotros ser hijos de Dios. Y es un privilegio también. Entonces, obedezcamos la palabra del Señor. Vivamos para agradar a Dios y disfrutemos de esta nueva posición que nosotros tenemos en Cristo. ¿Qué debemos hacer? Disfrutar y dar buen ejemplo a la sociedad y a las demás personas que nos están mirando. Tenemos la mejor posición de privilegio. No hay ninguna posición humana, no hay ninguna posición que se iguale a esa que usted y yo tenemos. Estamos sentados con Cristo y somos hechos nuevas criaturas y debemos vivir para agradarle al Señor. Pónganse de pie, démosle gracias al Señor por su palabra. Dios todo soberano, creador del cielo y de la tierra, gracias por tu bondad, por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias por habernos hecho tus hijos, Señor. Gracias por esa posición que tú nos has dado en Cristo, Señor. Gracias por habernos rescatado, Señor. Gracias por habernos hecho tus hijos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que estábamos haciendo lo que nuestra carne pedía, Señor. Pero gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos salvado. Y gracias por habernos dado la mejor posición que debemos o que puede haber en la tierra. Gracias por habernos sentado junto con Cristo y disfrutar de ese lugar de privilegio. Ayúdanos ahora a mostrar de que somos verdaderos hijos tuyos y de que este mensaje no se quede en simple teoría, sino que se puede evidenciar en la vida práctica de mis hermanos, que evidencien y disfruten de esa posición nueva que tienen en Cristo, como es ser los hijos tuyos, Señor. Gracias por habernos salvado y por habernos rescatado. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén.